Gracias por las cosas buenas que nos das. Gracias porque Jesucristo vino a este mundo, siendo Dios, vino aquí en forma de bebé, de ser humano, para cumplir la ley, para morir y sustituirnos a nosotros en el castigo que merecemos por nuestros pecados, y para resucitar el tercer día y darle perdón de pecados a todo el que cree en Él, para que tenga vida eterna y vivamos eternamente con Dios para siempre. Gracias, y aumenta nuestra fe, y esta palabra que se va a hablar aquí, que no sea yo sino tú que la digas. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a estar hablando de la Navidad, que es lo que estamos celebrando. Y para nosotros, para mucha gente, la Navidad puede ser cualquier cosa. De hecho, la cultura y trata de desviarnos de lo que es la Navidad. Usted ve en las escuelas especialmente, y se trata de enseñar a los niños sobre los holidays, sobre el Hanukkah, sobre cómo se celebra la Navidad en China y diferentes cosas culturales, pero se evita por todos los medios de mencionar a Jesucristo. Y bueno, el príncipe de este mundo es Satanás, y hace todo lo que pueda para que Jesucristo no salga a la luz. Pero dice la Biblia que las tinieblas que pasan no pudieron prevalecer contra la luz. Y Jesucristo, que es la luz, se ha dado a conocer y seguirá siendo dado a conocer. Y vamos a hablar de esto, cómo Jesucristo se ha dado a conocer y cómo esto estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, cómo el plan para salvar a los hombres y recibir el perdón de los pecados a través de Cristo, que es Dios mismo hecho hombre, se ha hecho no solamente es una realidad, sino que no es una realidad fuera de nosotros, es una realidad en nuestras vidas, dentro de nosotros. Y vamos a estar hablando de esta necesidad y de cómo este plan se ha venido desarrollando desde los inicios de la historia. Nosotros necesitamos un Salvador. Nosotros necesitamos una persona que nos pueda dar el perdón de los pecados, porque dice la Biblia que todos somos pecadores, y por cuanto todos somos pecadores, ¿qué pasa con nosotros? Estamos destituidos, no tenemos derecho a la gloria de Dios, y lo que merecemos es la ira eterna en el infierno. Pero la Biblia también aclara que a través de Jesucristo, por la fe en Cristo y por lo que Él hizo, somos declarados justos delante de Dios e inocentes, y tenemos el derecho no solamente a ser declarados justos, sino hecho ¿qué cosa? Hijos de Dios. Va más allá, no solamente que Dios a través de Cristo y aceptando lo que Cristo hizo te declara inocente, te declara justo, te libera del castigo, sino que además te recibe como hijo en su familia y te da un lugar en su reino. Y vamos a ver cómo la palabra habla de esto. En Hebreos, está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 1 a 3, dice: Dios ha hablado por su Hijo. Cuando Jesucristo comienza su ministerio a los 30 años de edad, ¿qué hizo Jesucristo? Hablarle a todo el mundo ¿de qué? Del reino de los cielos, del arrepentimiento de pecados, de creer en Él, de que Él era el único camino para llegar a Dios. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, desde el principio, Dios siempre nos ha hablado. Muchos de nosotros, y personas que conocemos también, ¿qué es lo que nos falta? La paciencia. De hecho, hay personas que usted sabe que usted tiene que escucharla bien, porque son personas que usted no puede preguntarle por segunda vez porque se van a poner enojadas. Y muchos de nosotros, si nos preguntan lo mismo por segunda vez, nos ponemos enojados. Hay personas que les gusta decir las cosas una sola vez. Y muchos de nosotros nos gusta decir las cosas una sola vez, y no tenemos esa falta de amor y esa falta de paciencia en entender que a veces no entiende la gente y hay que repetir las cosas. Y es un defecto que tenemos como seres humanos caídos, separados de Dios. Pero aquí vemos una característica de Dios, que Dios es amor y Dios es paciente. Y aquí lo vemos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Quiénes son los padres? Los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Dios les habló a ellos.
y por los profetas. Después que Dios le habló a Abraham, a Isaac y a Jacob, haciendo alusión al Cristo que iba a venir a salvar a los pecadores, Dios mandó a los profetas, desde Moisés hasta Malaquías y Juan el Bautista, que ya es un profeta que aparece en el Nuevo Testamento. Quiere decir que Dios por muchos años le ha estado hablando a la humanidad, con mucha paciencia y de muchas maneras. Ahora, cuando a uno le han dicho lo mismo muchas veces y uno falla, ¿qué excusa le queda a uno? ¿Le queda alguna excusa? Después que un jefe te ha dicho, mira, no hagas esto porque te van a despedir, y el otro día, no lo sigas haciendo porque te van a despedir, y después que pasa un año y te despiden, ¿tienes algo de qué quejarte? Después que un niño ha desobedecido a sus padres y los padres lo han aconsejado, no hagas esto porque esto es lo que te va a pasar. Después el niño se lastima o le dan una pela o le pasa lo que le va a pasar como consecuencia de su desobediencia. ¿Tiene algo de qué quejarse? ¿Puede culpar a alguien por lo que está pasando en su vida? ¿Por las consecuencias? No, no tiene. Lo mismo pasa con nosotros si llega el fin de nuestra vida o si llega Cristo y no hemos aceptado este mensaje de salvación a través de Jesucristo, el arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados a través de Jesucristo. Y aquí está claro, Dios ha hablado por su Hijo. Dios habiendo hablado muchas veces, no pocas, muchas veces, y de muchas maneras, a través de la creación, a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de los pastores, a través del hermano, a través del vecino, a través de tantas cosas y de muchas maneras, y en otro tiempo a los padres y a los profetas, en estos postreros días, es decir, en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Porque cuando Jesús vino al mundo, cuando Dios vino al mundo en forma de ser humano, en forma del bebé Jesús, era Dios entre nosotros, por eso se llama Emmanuel, Dios por nosotros. Y ahora era Dios mismo cara a cara con los seres humanos, con los hombres, diciéndole, aquí estoy yo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha llegado, y el árbol que no da buen fruto, el árbol que no se arrepiente va a ser cortado y echado al fuego, pero el que se arrepiente va a tener vida eterna con Dios y perdón de pecados. Dice, y a este Hijo, a Jesucristo, constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está dejando claro, ese Cristo que vino, ese Jesús que vino y caminó entre nosotros, es Dios y es el creador de los cielos y el creador de la tierra. Que no quede duda que Jesucristo es Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, la imagen misma de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra y poder, está dejando claro. Dios nos ha hablado de muchas formas, ahora nos está hablando a través de Jesucristo. Quiere decir que nos está hablando cara a cara. Jesucristo es Dios aquí en la tierra con nosotros. Todo el que ve a Jesucristo ha visto al Padre. Así le dijeron los discípulos, Señor, muéstranos a Dios Padre. Y Jesús le dijo, acá yo tanto tiempo llevo con ustedes y ustedes no me conocen, ustedes no creen que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y además aquí declara que Jesucristo es el que sustenta toda la creación. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, porque Jesús, al cumplir toda la ley, cumplió con la demanda de Dios. Y al morir en la cruz, cumplió y satisfació la ira de Dios. Cumplió con el castigo que merecen los pecadores y que él no lo merecía. Después que hizo todo esto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto sucede después que Jesús resucita y asciende al cielo. Y este Jesús ha venido siendo anunciado desde el principio. Así que cuando llegue el final de nuestras vidas, o cuando Cristo venga, y no estamos preparados, no lo hemos recibido, ¿qué le vamos a decir? No me lo dijeron, no lo sabía, no me lo advirtieron, simplemente no tenemos excusa. Lucas 24, 25, 27 está escrito, entonces les dijo, aquí
Aquí vamos a ver a Jesús hablando con unos discípulos. Esto sucede cuando Jesús había sido crucificado. Jesús resucita el domingo y había 2 de sus discípulos caminando en un camino que llevaba a la ciudad o a la aldea de Emaús. Y esos discípulos venían quejándose y venían tristes y venían discutiendo acerca de que, mira, pensamos que Jesús era el libertador, pensamos que Jesús era el que nos iba a hacer libres, pensamos que Jesús iba a traer salvación, pero lo han matado en una cruz, ya hace 3 días que está muerto. Hay por ahí unas mujeres que están diciendo que resucitó, pero hasta ahora que nosotros sepamos no ha pasado nada. Y se les acerca a Jesús, pero ellos no conocen a Jesús, no se dan cuenta que era Jesús. Jesús no se da a conocer, pero Jesús se les acerca y se da cuenta que están hablando de esto. Y miren lo que le dice Jesús a esos 2 hombres. Entonces Él les dijo: oh insensatos, brutos, necios, falta de conocimiento, tardos de corazón, les cuesta trabajo entender, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ustedes no han entendido todo lo que se les ha estado enseñando desde hace años. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, era obvio, estaba escrito, y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, Jesús empezó a explicarle que de él estaba escrito que esto iba a pasar a estos discípulos. ¿Y con qué comenzó? Con Moisés. Moisés escribió de Abraham, escribió de Isaac, escribió de Jacob. Moisés le dijo a su pueblo: mira, un día va a venir un profeta como yo y a ese van a tener que hacerle caso. ¿Y a quién se refería Moisés? A Jesucristo mismo. Y siguiendo por los profetas, porque todos los profetas anunciaron a Jesús. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, y de esos 39 libros hay 22 que hablan específicamente profecías con respecto a Jesús. Y los otros libros que no mencionan profecías, lo que hacen es consolidar el cumplimiento de esa profecía. Te dan el contexto histórico, cómo se fue desarrollando los hechos en la historia para que llegara el Cristo. Así que toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tiene que ver con el cumplimiento de que Jesucristo iba a venir al mundo para redención de los pecadores y establecer su reino. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él, lo que de Jesucristo se decía. Las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis hablan de mí. Si ustedes no entienden es porque no han querido, porque han sido duros de corazón. En el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 23, está Pablo preso en Roma. Pero no estaba preso en una cárcel, estaba en una casa de alquiler vigilado por un soldado romano, y ahí él podía recibir gente, y lo que hacía con la gente que recibía era predicarle del Evangelio. Y está escrito así de Pablo: declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles, es decir, tratando de convencer a la gente acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué utilizaba Pablo para explicarle a la gente? Jesucristo es Dios y Jesucristo es la única salvación y perdón de nuestros pecados y el único camino a Dios. Lo que escribió Moisés y lo que escribió los profetas, cosas que los judíos supuestamente deberían haber conocido, pero la conocieron mal o no la quisieron obedecer. Y todos los libros de la Biblia están relacionados con el cumplimiento de esta profecía y del Cristo como Redentor. Y vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 3:15, es el primer anuncio del Salvador. Génesis 3:15, Adán y Eva acabaron de desobedecer a Dios, acabaron de pecar, y ahí los van a sacar del huerto del Edén, ya ahí no van a vivir eternamente, están recogiendo las consecuencias de la desobediencia, del pecado. En Génesis 3:15, y está lo que se le llama el protoevangelio, como decir, el embrión del evangelio. Y le dice Dios a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, simiente es semilla o descendencia, y entre tu simiente y la descendencia suya. Le
estaba diciendo, esta descendencia de la mujer se refiere a Cristo, porque Dios estaba diciendo, Dios va a venir en forma de ser humano a este mundo a vencer a Satanás. Como ningún ser humano puede ser justificado, puede por su propia fuerza, por su propia habilidad, complacer mi ley y cumplir mi ley, yo voy a mandar a Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo va a ir al mundo en forma de ser humano, lo hizo a través del bebé Jesús. Jesucristo va a hacer todo lo que a mí me agrada, cumplió toda la ley, tanto la ley ritual, ceremonial, como la ley moral. Y Jesucristo va a pagar un castigo que Él no merece, pero va a pagar el castigo de ustedes, para que si creen en Él, ustedes no tengan que pasar por ese castigo y pasen a través de la fe en Cristo a ser mis hijos. Y este simiente es Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, es como que le había puesto el pie en la cabeza a la serpiente, a Satanás. Y dice, Cristo, que es la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, es decir, iba a dar muerte a Satanás, y tú le dirás el calcañar. Una herida de calcañar no mata a nadie. Quiere decir que lo que le iba a hacer Satanás a Cristo, que era lograr que los líderes judíos convencieran a los romanos para crucificar a Cristo, era como una herida en el calcañar, porque aunque Jesús murió, la muerte no pudo retenerlo. Entonces aquí se habla por primera vez ya del Salvador, de que, el hombre pecó, eso nunca debe haber pasado, el hombre ahora hereda la muerte por causa del pecado, pero Dios ya había provisto un Salvador, que era Dios mismo que iba a venir, Dios Hijo, que iba a venir en forma de humano, Dios hombre al mundo, Jesucristo. En Génesis 3:21 dice la palabra que Jehová Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Adán y Eva comen el fruto del conocimiento del bien y del mal y pecan, se dan cuenta que están desnudos y se hacen una ropa de hojas de matas de higo. Y eso es un símbolo de cómo el hombre trata de vestirse, cómo el hombre trata de cubrir su desnudez, cómo el ser humano trata de justificarse a sí mismo y decir, yo arreglo las cosas que yo eché a perder, yo mismo lo arreglo. Si Dios viene y me pregunta, ¿por qué voy a dejarte entrar al cielo? Yo fui bueno, yo hice esto, yo hice lo otro, yo ayudé a los pobres, yo he sido marido de una sola mujer, claro que me merezco entrar al cielo. Todas esas buenas acciones que hacemos son como esa ropa de hojas de plantas de higo que se hicieron a Adán y Eva. Nada de eso le iba a servir para entrar al cielo, para recobrar el perdón de Dios. Ahora Jesucristo, dice la palabra aquí, que Dios hizo para Adán y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dice la palabra en el libro de Hebreos que para que haya perdón de pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Por eso, para que nosotros hayamos recibido perdón de pecado, Cristo tuvo que morir en la cruz y derramar su sangre. Y aquí está la primera alusión al sacrificio. Túnicas de pieles. Para haber hecho túnicas de pieles para Adán y Eva, ¿qué tuvo que haber hecho Dios? Tuvo que haber sacrificado a un animal. Entonces, tanto en Génesis 3:15 y Génesis 3:21, ya se está anunciando que Cristo va a venir. Ya se está anunciando la Navidad, ya se está anunciando que de alguna forma Dios va a venir a este mundo para tomar nuestro lugar y seamos salvos mediante Él. En Génesis 12:3 aparece Abraham. Abraham es la primera persona que aparece en la Biblia después de Adán y Eva que Dios le hace promesas. Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De ti va a salir algo que va a bendecir a todos. En Génesis 22:18 Dios le vuelve a decir a Abraham, en tu simiente, quiere decir en tu descendencia, en lo que va a salir de ti, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y esta descendencia se refiere a Jesucristo, que iba a ser desde el punto de vista, aunque Jesucristo es Dios, desde el punto de vista biológico iba a venir al mundo a través de la familia de Abraham. Y en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:16,
vemos la interpretación. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, escribe Pablo, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Aquí vemos claramente que lo que estaba hablando Dios a Abraham era: de ti va a salir alguien, un descendiente, que es el que en él van a ser benditas todas las naciones. Y Cristo, ¿para quién es el perdón de los pecados? Para los que creen en Cristo. ¿Y quién cree en Cristo? ¿Solamente los judíos? ¿Solamente los americanos? ¿Solamente los ingleses? Dice la Biblia que Cristo se ha preparado una iglesia ¿de qué nación? ¿Y de qué idioma? De todos, de todas las naciones, de todos los idiomas. Es decir, todo el que ponga la fe en Cristo recibe el perdón de pecados. Por lo tanto, en su simiente, en su descendencia, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Luego vamos a Génesis 26:4. En Génesis 26:4 Dios está hablando a Isaac, el hijo de Abraham. Y le dice lo mismo que a su padre: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Aquí se refiere tanto al pueblo de Israel como a la iglesia. Y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Sigue hablando de la persona de Cristo. Pero ahora viene el nieto de Abraham, hijo de Isaac, Jacob. Estos tres son los patriarcas, los padres. Y Dios le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. De ti va a salir un Cristo. Generación tras generación está Dios recordándole al ser humano: tú eres un pecador, tú me necesitas, y yo voy a proveer al Cristo. Ahora tienes que aceptarlo y arrepentirte de tus pecados. Ahora, este mismo Jacob, ya el nieto hijo de Isaac y nieto de Abraham, a quien se le hizo la promesa antes de morir, él llama a sus 12 hijos, que son las 12 tribus, los padres de las 12 tribus de Israel, y le hace una bendición, le dice una bendición a cada uno, profética. Y llega el momento de dar la bendición a Judá, a uno de sus hijos llamado Judá. Y en Génesis 49:10, la profecía de Jacob para Judá dice así: no será quitado el cetro de Judá. En otras palabras, tú siempre vas a ser rey, tus descendientes van a ser reyes. Y después de Saúl, quien era de Benjamín, partiendo del rey David, a quien Dios también hizo promesa con respecto a Jesucristo, toda la descendencia de los reyes de Israel fueron descendientes de Judá. Después viene el destierro, después viene el regreso del destierro. En el regreso del destierro estaba Zorobabel, uno de los gobernantes, también descendiente de Judá. Y ya después de eso, Cristo viene en un momento que ya no había ningún poderoso de Judá en el poder, que era Herodes. Herodes no tenía que ver nada con la familia de Judá. Y en ese momento llega Jesucristo, cuando nadie de la familia de Judá estaba en el poder. Llega Jesucristo, que sí era de la familia de Judá. Repito lo que le dice Jacob a su hijo Judá: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo significa el Mesías. Es decir, no será quitado el gobernante descendiente de Judá hasta que venga Cristo. Y después que ya no había más descendientes de Judá en el poder, ¿quién llegó? Cristo, en los tiempos del rey Herodes. Y a él se congregarán todos los pueblos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar gente de todas las nacionalidades, de todos los pueblos. Luego vamos a ver que en Isaías 7:14 también se menciona la venida de Cristo. Dice: por tanto el Señor mismo dará una señal. Miles de años antes, mira lo que dice, o cientos de años antes: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque Jesús era Dios entre nosotros. Y esto lo podemos ver en Mateo. Esta profecía en Mateo 1, 20 al 23 es el video que vimos aquí. Es que José dice: bueno, María está embarazada, quizás me fue infiel, no me voy a casar con ella, pero la voy a dejar en secreto para que no la arresten y para que no la maten. Y viene Dios y le habla en sueños a José.
pensando él, es decir, José, en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque de lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Tanto María como José eran descendientes de la familia de David. Por lo tanto, tanto José como María eran descendientes de Judá. Y aquí, en toda la Biblia, se ve cómo la historia se ha ido preparando el escenario para la llegada de Jesucristo, quien iba a venir aquí para salvarnos de nuestros pecados y darnos el perdón de los pecados. También en Miqueas, uno de los profetas, 5:2, está escrito: pero tú, Belén, hablando de la ciudad donde nació David y donde también nació Jesús, el Salvador, Dios con nosotros. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio. En otras palabras, Él es eterno. Él no existe desde el día que llegó el bebé Jesús al mundo, porque Dios es eterno. Simplemente que ese día vino al mundo en forma de bebé, pero Él es eterno. Él no tiene principio ni fin. Y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. En Isaías 9:6-7 también está escrito: porque un niño nos es nacido, hablando del bebé Jesús, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué tenía? Príncipe, rey. Este es de sangre real. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Aquí está dando a entender, este bebé que van a nacer no es nada más ni nada menos que ¿quién? Dios caminando entre nosotros. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo lo que pertenece a Dios es de Jesús, porque Jesús es Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, y esto lo vamos a ver 100% una vez que estemos ya en el cielo con Él. Sobre el trono de David, es decir, descendiente de Judá, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos ha hecho esto. Esto es una cosa planificada por Dios, dirigida por Dios, supervisada por Dios y hecha por Dios, que se va a cumplir, y nada va a estorbar los propósitos de Dios. También vemos en 2 de Samuel 7:12-16. Esto es Dios hablándole al rey David, que el rey David nació en Belén y es descendiente de Judá. Y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando tú mueras y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, es decir, a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y yo afirmaré su reino. Esta promesa tiene un doble cumplimiento. Primero, se cumple de manera parcial y temporal con Salomón, pero su cumplimiento verdadero y futuro no es Salomón, porque Salomón no reinó para siempre. El cumplimiento verdadero y futuro está hablando de esta persona que va a reinar para siempre, que va a ser rey para siempre, es Jesucristo, Jesús. Dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y usted dirá: bueno, pero Salomón edificó el templo, pero Jesús no edificó ningún templo. Bueno, vamos a ver a Jesús como templo espiritual. Y voy a leer aquí información que saqué. Dice: Jesús cumple esta promesa en un sentido superior al de Salomón, porque Salomón hizo un templo ¿de qué? De piedra, de oro, de madera. Y la Biblia dice bien claro que Dios es demasiado grande, infinito y poderoso como para habitar en un templo hecho por los seres humanos, por manos de hombres. Dice: su propio cuerpo. Podemos ver que el propio cuerpo de Jesús es el templo. De hecho, Él es Dios. Su propio cuerpo como templo. En Juan 2:19-21, Jesús dice: destruid este templo, hablando de los judíos de su pueblo, y en 3 días lo levantaré. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo, de que destruyanme y al tercer día voy a resucitar. Jesús mismo es el lugar donde habita la plenitud de Dios.
También la iglesia como templo. En Efesios 2, 19 y 22 está escrito: los creyentes son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y sobre las enseñanzas de los apóstoles de Jesús y los profetas, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. La iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros somos un templo donde habita el Señor a través de su Espíritu Santo. Entonces esto es el verdadero templo. El templo no significa edificio, significa donde Dios habita. El templo que construyó Salomón era un símbolo de la habitación de Dios. No es que Dios estaba viviendo ahí adentro. Era un símbolo de la presencia de Dios, de la habitación de Dios. Cuando Jesucristo vino a nosotros, era Dios ahí con nosotros, viviendo con nosotros. Él mismo era el templo. Cuando está la iglesia de Dios reunida, ¿quiénes son el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo? Nosotros, la iglesia. Cristo creó la iglesia. Y también el templo celestial y eterno. En Apocalipsis 21, 22 está escrito: y no vi templo, hablando de la Nueva Jerusalén y donde vamos a vivir nosotros con Cristo en la vida eterna. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Cristo es el templo. Y la nueva creación, es decir, en la nueva creación, Cristo mismo es el templo donde Él va a morar con su pueblo, con nosotros. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando leemos la Biblia, ver todas estas maravillas que Dios nos ha venido anunciando desde el principio de las Escrituras, desde Génesis. Dice: yo afirmaré su reino. Voy a leer de nuevo 2 Samuel 7:12. Cuando tus días se hayan cumplido, le dice Dios al rey David, y duermas con tu padre, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Parcialmente, temporalmente fue Salomón, pero totalmente esto se cumple con Cristo. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Salomón murió, pero Jesucristo es rey para siempre. Yo le seré a él por padre, y él me será por hijo. Y Jesucristo es llamado en la Biblia el Hijo de Dios. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Jesucristo cumplió toda la ley, pero como él nos ocupó nuestro lugar en el castigo, fue castigado por nuestros pecados en la cruz. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, un rey que Dios había desechado anteriormente, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Años después cae Jerusalén en manos del imperio Babilonia, y sabemos que esta profecía no se cumple con los reyes de Israel. ¿Con quién se cumple? Con Jesucristo, una vez que venga a buscar a su iglesia. También seguimos viendo por la Biblia y vemos en Jeremías 23, 5 al 6, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, es decir, un descendiente justo, porque ningún rey de Israel era justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán: Jehová, justicia nuestra. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, cuando Dios termine de llamar a todas las personas que no son judías, va a tratar ¿con quién? Nuevamente con su pueblo Israel. Y hermanos, nosotros no tenemos excusa. Tanto la creación del mundo como la Biblia desde Génesis nos ha estado avisando: tenemos que arrepentirnos, y aquí está la puerta para el perdón de pecados: Jesucristo, Dios hombre. En Romanos 8, 18, 21 Pablo escribió, hablando de la culpabilidad del hombre, de nuestra culpabilidad. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto no habla de alguna impiedad, habla de toda impiedad. Usted lee esto y dice: esos son para los asesinos, para los promiscuos, para los borrachos. No, toda impiedad. Usted cree: no, en mi vida yo he hecho 1, 2, 3 maldades, 2 o 3 mentiritas blancas,
Nosotros somos para Dios el pecado es pecado, no importa de qué tamaño sea. Y el pecado tiene una paga y es muerte, no importa qué tamaño de pecado usted hizo. De hecho, nacemos siendo pecadores. Y aquí está claro, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, no contra alguna. Así que todos necesitamos el perdón de Dios. Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cómo se detiene la injusticia? Bueno, una de las formas de detener la injusticia, de detener la justicia es rechazar a Cristo. Yo no quiero saber de Dios, yo no quiero saber de Cristo. Esa es la justicia, ese es el que te justifica, el que te hace inocente delante de Dios, pero tú lo rechazas. Y la otra forma de detener la injusticia, la otra forma de detener la justicia y de detener la verdad es luchando para que otras personas no conozcan esa verdad. Desde los gobiernos que persiguen a los cristianos, desde las instituciones que tratan de sacar a Cristo y desprestigiarlo, y desde un padre que no deja quizás a su hijo ir visitar la iglesia, o un amigo que se burla, o un profesor que trata de siempre de humillar a los cristianos del salón de clase, mucha gente, pero nosotros no nos escapamos de eso, porque todos somos pecadores y todos merecemos el mismo castigo. Sigue escribiendo Pablo a la iglesia en Roma, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, el hombre conoce a Dios de alguna forma, el ser humano, pues Dios se lo manifestó, y aquí lo está escrito y Dios dice todo verdad. No hay mentira en Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, Dios es espíritu, a Dios no podemos verlo. Pero Él nos dio a conocer cosas que sí podemos ver, que nos dejan sin una excusa para decir, no, Dios no existe, yo no lo puedo ver. Las cosas invisibles de Él, por ejemplo, como su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Cuando usted ve lo creado, el cielo, la luna, las estrellas, los árboles, las personas, los animales, ya de hecho la creación habla por sí sola y ya el hombre queda sin excusa delante de Dios para decir, yo no lo sabía. Yo no sabía que había un Dios, yo no sabía que había un juicio, yo no sabía que había un legislador en el cielo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Lo que no se ve se entiende por medio de lo que sí se ve. De modo que no tienen excusas. Y fue con lo que comencé hablando hoy. No tenemos excusas para decir no quiero a Cristo. Pues habiendo conocido a Dios, de alguna forma todos los hombres saben, aunque digan que no, que hay un Dios. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Cuando la persona dice, no, yo no creo en Cristo, porque ¿quién creó a Cristo? ¿O quién creó a Dios? ¿O cómo es eso de que Dios creó el cielo y la tierra? Y porque si Dios es tan bueno, hay tantas guerras en el mundo. Y todos los razonamientos que la gente hace para tratar de ridiculizar a Dios y probar que no existe. La gente se envanece en todos esos razonamientos. La gente trata de luchar. Cada uno de nosotros tratamos de luchar en contra de lo que es Dios, en contra de su verdad. Cuando Dios nos llamó, no es porque éramos buenos. Cuando Dios nos llamó es porque nosotros éramos gente muerta en nuestros pecados, gente muerta en nuestro entendimiento. Y Dios nos tuvo que llamar y nos tuvo que convencer de que Él es justo, verdadero y que nosotros lo necesitamos a Él. Y por eso estamos aquí sentados, porque Él nos llamó, no porque nosotros un día nos levantamos y dijimos, creo que la mejor decisión es seguir a Cristo. No, si ya hemos decidido eso es porque Dios nos ha convencido. Dice, no le dieron gracias y se envanecieron en sus razonamientos. Nosotros no nos escapamos de esto. Si nos hemos escapado es porque Dios nos ha rescatado. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Y sí, todos nuestros corazones una vez estuvieron entenebrecidos, pero Dios un día nos abrió la mente. Una vez me senté con un niño en una escuela y estuve como 30 minutos explicándole que 2 y 3 no son lo mismo. 2 es 2 y 3 es 3. Se lo expliqué con ilustraciones, se lo expliqué con dibujos, se lo expliqué en inglés, se lo expliqué en español. Y cada vez que terminaba de explicarle me decía, 2 y 3 son iguales, y me decía, sí. Y el ser humano muchas veces con el Evangelio es igual. El Evangelio está claro. La realidad con respecto a la existencia de Dios, la realidad con respecto a la santidad de Dios, la realidad con respecto al juicio venidero, la realidad con respecto al castigo de Dios por los pecados, al castigo del hombre, que ese castigo viene de Dios para nosotros, por nuestros pecados, la realidad de que Cristo
es el único camino para ser libres de ese castigo y ser declarados inocentes delante de Dios, es una realidad obvia, es una realidad clara. Pero somos así. Una cosa tan clara no podemos entenderla y necesitamos que Dios venga y nos ayude. Y no tenemos excusa para decir no entendí algo que estaba ya dicho de tantas maneras y de hace tanto tiempo. En el Salmo 19:1 está escrito: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Es decir, la creación misma, sin palabras, te deja claro que hay un creador. Para terminar voy a leer rápidamente el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan empieza hablando de la persona de Cristo y no menciona la palabra Cristo, menciona la palabra verbo, como ese poder activo, como la acción. Y dice: en el principio era el verbo, es decir, en el principio era Cristo. Y el verbo era con Dios, es decir, Cristo estaba ahí con Dios. Y el verbo era Dios, Cristo es Dios. Este era en el principio con Dios. Él es Dios, Él estaba con Dios. Nosotros creemos en lo que se le llama la Trinidad. Nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, pero eso es un Dios formado, es un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios en tres personas, cosa que no se entiende, pero cosa que creemos por fe, porque nuestra mente está muy lejos de entender la grandeza de Dios. Dice: todas las cosas, es decir, por Jesucristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo lo que nosotros vemos hoy, la creación fue hecha por Cristo. Por eso es que vino al mundo en forma de bebé, Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, Jesús era el camino al Padre, el camino al perdón de los pecados, y además traía la verdad a nuestras vidas para quitarnos la venda de los ojos. Y el que nos da vida eterna y perdón de pecado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Jesús vino al mismo mundo que Él hizo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, porque los mismos judíos fueron los que mataron, los que hablaron, convencieron e impulsaron al gobernador romano para que matara a Jesús. Mas a todos los que le recibieron, esto es tanto judíos como no judíos, a los que creen en su nombre, les dio un derecho, una potestad, de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios porque Dios así lo quiso, cuando nos dio la fe para creer en Cristo. Y aquel verbo, es decir, aquel Cristo, aquel Dios que creó cielos y la tierra, fue hecho carne, es decir, vino al mundo en carne y hueso, en forma del bebé Jesús. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En otras palabras, no había nadie como Él, santo, perfecto, lleno de gracia y de verdad. Y aquí está claro, y dice: a Dios nadie le vio jamás. Como dice al principio, lo que de Dios no se ve, porque Dios es espíritu, Dios lo dio a conocer a través de lo que se ve. Y aquí se cumple, dice aquí: a Dios nadie lo vio jamás. Al unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. Jesús caminó, Dios caminó entre nosotros en la persona de Jesús. A Dios nadie lo vio jamás. Pero cuando Jesús vino, ¿qué estaba haciendo? Les estaba mostrando ¿qué cosa? A Dios. Entonces no había excusa. Y cuando nosotros leemos la palabra, que es la opinión de Dios, la ley de Dios, los pensamientos de Dios, el plan de Dios, tampoco tenemos ¿qué cosa? Excusa. Por lo tanto, repito, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. ¿Sí? O creen o no creen. Es el único camino. Y termino con Juan 15:22. Juan 15:22, Jesús dice a los judíos que estaban discutiendo ya con Él. Dice: si yo no hubiera venido a darme a conocer, si yo no hubiera venido a hablar tan claro, a hacer esto tan obvio, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, ustedes no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué? Porque ya habían sido ¿cómo? Advertidos. Y cada uno de nosotros tiene que estar con
conscientes de esto. Quizás nosotros ya hemos sido salvos porque fuimos advertidos y sí creímos en Jesús. Pero hay muchas cosas que la Biblia nos habla, de la cual nosotros no obedecemos. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar y quizás nosotros no las hemos dejado. Cosas con promesas, cosas con consecuencias y cosas que están claras en la Biblia. Y nosotros tenemos que preguntarnos qué cosas Dios me ha venido advirtiendo que yo no le he hecho caso y están claras en la Biblia. O no he querido hacerle caso, o me he querido hacer el tonto, que no entiendo. Y tenemos que pedir a Dios que nos ilumine para dejar esas cosas. Y si hemos tenido problemas con nuestra fe, o si nos hemos cuestionado que de verdad Dios existe, o si nos hemos cuestionado la obra de Cristo, está claro, aquí en la Biblia, no tenemos excusa. Y si la persona que está viendo esto siempre ha sido rebelde y no ha creído que necesita a Cristo, ni que Cristo es Dios, aquí está, no tenemos excusa, porque Jesucristo vino, se manifestó en la creación, se manifestó ante Adán y Eva, se manifestó a Abraham, Isaac y Jacob, se manifestó al pueblo judío, los profetas, se manifestó al pueblo de Israel, se manifestó a la iglesia y se sigue manifestando hoy. Y todo se ha cumplido, lo que está en su palabra, todo. Y quedan cosas por cumplirse que se van a cumplir. Repito Juan 15:22. Si yo no hubiera venido, dijo Jesús, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Pensemos en esto en nuestras vidas. Adoremos a Dios y pidámosles que nos ayude a obedecerlo, que nos ayude a creerlo, que nos ayude a ser agradecidos por darnos la fe en Jesucristo, quien ha venido a dar a conocer a Dios Padre, quien ha venido a darnos vida eterna mediante Él, mediante el sacrificio que hizo en la cruz y nos ha dado fe. Y pidámosle y luchemos para que otras personas puedan conocer a Jesús. Si las personas que conocemos no conocen a Jesús, que no sea porque nosotros no le hablamos, que no sea porque nosotros no existimos. Para que en el día final se cumpla esto. Dice, no porque no me hablaron, no porque no me dijeron no. Dice, no tienen excusa. Y nosotros tampoco, cuando pecamos y desobedecemos. Oremos. Padre bueno, gracias.